Ahora, doctor, importante también el tema de la prevención, pero ahí sí me gustaría poder enviar ese mensaje porque aquí lo que se puede sacar como conclusión es que el comportamiento promiscuo, estos encuentros casuales, son un detonante, son un riesgo de contagio y aquí ni siquiera utilizando métodos de protección como el condón te va a prevenir. O sea, no es esto una realidad. Entonces aquí lo importante es tanto al grupo específico de la población que hoy por hoy prevalece con la cantidad de casos, como a toda aquella persona que acostumbre obviamente a tener estos encuentros casuales, porque, a ver, hay hombres también que tienen relaciones sexuales con hombres y tienen relaciones sexuales con mujeres, y las mujeres no necesariamente saben que estos hombres tienen relaciones sexuales con hombres, si no es sincero. Entonces, aquí hay un factor de riesgo para cualquier persona que lleve una vida soltera o de otro tipo y que tenga encuentros casuales. Lo he dicho perfectamente, la promiscuidad y sobre todo con parejas nuevas, desconocidas, esas parejas que se contactan por aplicaciones, por ejemplo, por redes, y que uno no conoce realmente a la persona, ¿no? Esa ha sido la principal vía de contagio y por ahí se está atacando el término de la prevención, ¿no? Y como bien dices también, el condón no es una manera eficiente de prevenir la viruela símica porque el contacto puede ser por las lesiones, no necesariamente a través de la penetración, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del VIH, de la sífilis, del herpes, en que el condón pudiera ser más importante, ¿no? Pero aquí realmente el condón es muy poco eficiente en evitar el contagio. Creo que debemos empezar como a hablar de este tema despojándonos de tabúes y sobre todo desde ese principio del respeto a los derechos, como siempre lo ha hecho usted, y franqueza que lo caracteriza. Porque se ha hablado mucho de este tema, pero quizás un poco recelosos de no herir susceptibilidades. Este monkeypox o viruela del mono, veo que sigue en aumento en España. Y ya en la lectura que he podido hacer así, a grosso modo, incluso se habla de 2 personas que han fallecido. Científicamente hablando, doctor Xavier, ¿cómo se da mayormente la transmisión de esta infección? ¿Qué dice específicamente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud al respecto? Bueno, hay varias cosas que me gustaría comentar de lo que acaban de hablar, ¿no? En primer lugar, muy de acuerdo contigo en tratar de alguna manera decir las cosas con franqueza y tratar de evitar los estigmas, ¿no? Exacto. Porque así se vivió con la aparición del VIH hace ya 40 años de eso, en 1980, de que había mucho estigma, mucha discriminación, había recelo de la gente infectada a hablar de que estaban infectados con el virus del SIDA, precisamente para que no lo discriminaran, ¿no? Y eso retrasó las medidas de control para evitar la propagación de la enfermedad, ¿no? Y lo que no queremos es precisamente que pase exactamente lo mismo, ¿no? En medicina, en salud pública, nosotros no hacemos ningún tipo de juicio de valor, ni ponemos etiquetas a nadie en particular por su proyecto de vida. Lo importante es realmente identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades, precisamente para entrar por ahí, controlar la enfermedad y que no se propague, ¿no? Más que nada a educar, ¿no? Y hay herramientas preventivas para la viruela símica, ¿no? Es un virus conocido desde hace más de 50 años. Entonces hay tratamientos, hay vacunas, no necesariamente en Panamá, pero sí en el mundo. Y ya el Ministerio de Salud está en contacto con la OPS para tratar de traerlas, ¿no? Pero lo importante es que la gente hable de la enfermedad, hable de sus contactos íntimos para poder darle trazabilidad y precisamente intervenir con la prevención, ¿no? Entonces ya en el mundo, para el día de hoy, ya se habla de que hay casi 50.000 casos en el mundo en alrededor de 100 países. Y Panamá no escapa a esa estadística mundial. De hecho, ya tenemos el 9º caso. Eso se anunció al día de ayer. Y ya tenemos incluso transmisión local, porque uno de los casos tuvo contacto con un panameño aquí en Panamá y ese fue el 9º caso, el número 9 que ocurrió, ¿no? Así que ya tenemos transmisión local, ¿no? Entonces lo importante ahora es identificar toda esa cadena de contagio, insistir en la prevención, insistir
en tratar de evitar la promiscuidad, disminuir el número de parejas, etcétera, y esperando las vacunas para ver si podemos intervenir rápidamente y que el brote no se propague notablemente aquí en el país. Dicho esto, doctor, y buena tarde, como siempre también me uno a las palabras de Edna, es un gusto tenerlo para poder hacer docencia sobre todo, y es importante también poner en contexto a la audiencia de por qué hablamos de no estigmatizar y todo este tema también que ha traído a colación una discusión, un debate de algunos sectores con el tema de discriminación, y es que hay una real prevalencia en un grupo o un segmento específico de la población. Y en este punto, de hecho, y usted me corregirá si estoy equivocado, ya se puede estar hablando de que esta representa una nueva forma de transmisión sexual, porque la mayoría ha sido contacto muy íntimo entre estas personas. ¿Y cuáles son? Pues los grupos de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Así es. De hecho, si uno ve las estadísticas de los 50.000 casos, el 97% ha ocurrido en hombres que tienen sexo con hombres. 97%, o sea que la inmensa mayoría. Y allí empezó la propagación, ¿no? Estas son cadenas sexuales bien interconectadas en el mundo, con participantes internacionales. Y empezó precisamente en algunos de estos encuentros sexuales múltiples, lo que llaman los bacanales, ¿no? Entre hombres que tienen sexo con hombres. Uno de los lugares donde empezó la propagación fue un lugar en la isla Canaria, donde precisamente había este tipo de fiesta y que mucha gente de otros países pues acudió, ¿no? En masa a esta fiesta, y ahí empezó un poco la propagación rápida, sobre todo en Europa. Así que el 97%. El otro 3% corresponde ya a mujeres o niños que viven en el entorno del enfermo y que se pueden contagiar por contacto con las lesiones cutáneas y sobre todo y con la saliva del enfermo, ¿no? Con un contacto íntimo y sostenido. No es una enfermedad que se transmite eficientemente por vía aérea, como lo puede ser la gripe o como lo puede ser el COVID, porque realmente los casos dentro del hogar de los enfermos han sido muy pocos. Tenemos 1.5% de los casos son mujeres y 0.3% de los casos son niños. O sea que realmente el contacto tiene que ser muy íntimo y sostenido, y sobre todo con las lesiones cutáneas y sobre todo durante la actividad sexual. Eso realmente se ha documentado bien claramente en este brote. Ahora, doctor, fíjese que cuando inició a hablarse aquí en Panamá del tema, se hablaba específicamente de relaciones estrechas. Entonces era un tema como que no se hablaba de manera clara, científicamente hablando, como usted lo está explicando. Entonces eso de relaciones estrechas, la gente decía, pero ¿esto qué significa? Relaciones estrechas puede ser también una mujer con su esposo, con su pareja. No hablaban tan específico que es su propagación ha sido a través de estas relaciones de hombres con hombres. Y ya está usted aquí diciendo que el 97% de la confirmación es que son estas parejas homosexuales. Quizás se hacía o no se hacía para evitar herir esa susceptibilidad, pero yo creo que en materia científica hay que hablar desparpajadamente y de manera muy clara y franca, porque eso es lo que nos lleva quizás al error de no tener claridad en los conceptos. Ahora bien, sí. No solamente grupos homosexuales, no, también exacto, aclarar el concepto, porque es homosexuales, bisexuales y también el hombre géneros, sí. Exacto, y estos géneros que le llaman trans, ¿no? Exacto. Que nacen con órganos genitales de un tipo y después la identidad es del sexo opuesto, ¿no? Sí, que hasta entonces, los promiscuos es un también. Poco más global, exacto. Así es. La promiscuidad es el riesgo más importante, por supuesto. Exactamente, no necesariamente tiene que ser los homosexuales, lo aclaro, sino es que la evidencia nos está diciendo que el 97% de los casos son de sexo con hombres. Es la evidencia científica a la que me hago yo referencia. Ahora bien, hablemos del periodo de incubación y los síntomas que se presentan. ¿Pudiera existir la posibilidad de que si se previene a tiempo, doctor, no se dé la aparición de estas lesiones en la piel?
Bueno, eso es un buen punto, ¿no? A ver, los síntomas iniciales son síntomas muy inespecíficos que ocurren con otras infecciones. Por ejemplo, hay fiebre, hay dolores musculares, hay fatiga y hay ganglios linfáticos inflamados. Pero eso ocurre con muchas otras enfermedades, así que al principio no se sabe realmente ante qué estamos lidiando, ¿no? Ya cuando empiezan a aparecer las lesiones cutáneas, que son bien características de la viruela símica, entonces ya uno sospecha más fuertemente el diagnóstico, ¿no? Así que estas síntomas iniciales empiezan 1 a 5 días antes de que empiecen las lesiones. Y lo que se ha visto es que las lesiones en este brote europeo, estadounidense, americano, hay muchas lesiones que aparecen en las áreas genitales, a diferencia, por ejemplo, en el África, las lesiones aparecían en todo el cuerpo, incluyendo, por ejemplo, las palmas de las manos, las plantas de los pies. Sin embargo, en este brote occidental están apareciendo muchas lesiones en las áreas genitales y precisamente tiene que ver con lo que mencionamos al principio, ¿no? La forma de transmisión que se está evidenciando en este brote. Lógicamente, si nosotros tenemos un enfermo, hay que buscar todos los contactos íntimos de ese enfermo. Y ahí es importante la honestidad, la claro, transparencia de la persona para poder hacer esa responsabilidad. Exacto. Primero, para poder orientarlos, de que si aparece alguno de estos signos y síntomas, acudir rápidamente. Segundo, para ofrecer algún tipo de tratamiento y asesoría médica. Y tercero, cuando tengamos la vacuna, para poner la vacuna, porque la vacuna se pone post-exposición, después del contacto. Claro. Y lo ideal es que la vacuna se ponga en los primeros 4 días después del contacto para que tenga el máximo beneficio. Se puede poner después y puede atenuar la enfermedad, pero lo ideal es que sea en los primeros 4 días después del contacto. Lo que sí no es preventivo. Disculpa, sí, hay un momentito porque iba precisamente el tema de la vacuna. Lo que la vacuna no es preventiva. No, sí previene. Si se dan los primeros 4 días, previene completamente la aparición de la enfermedad en el contacto. Sí, es preventiva. Pero si se da después de 4 días, entonces puede atenuar la enfermedad, que la enfermedad sea mucho más leve. Pero doctor, entonces, si esta enfermedad no es novedosa, Panamá no cuenta con una vacuna que pueda precisamente ir en esa dirección, en prevenir, como la influenza, por ejemplo. No, porque la enfermedad solamente existía en el África. Habían varios países del África en donde la enfermedad era endémica y no fue hasta el 2021 donde empezaron, 2021-2022, este año, que empezaron a aparecer los primeros casos y los brotes en Europa, principalmente. Así que era una enfermedad desconocida fuera del África y lógicamente pues no se tenía la vacuna, ¿no? De los casos, doctor, que se conocen en Panamá, que, bueno, ya se han registrado 9, pero no son los 9 los que están ahorita pasando por ese proceso, ya se han recuperado, no sé qué cantidad específica. El éxito para salir, o sea, el tratamiento que ha sido exitoso para salir, porque algunos han tenido que requerir hospitalización porque en su entorno doméstico no cuentan con disposiciones, las comodidades y facilidades y demás. No así para una atención que lo haya puesto de gravedad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante en el proceso, por ejemplo, de recuperación de una persona contagiada? Tú tocaste un buen punto. A ver, las 3 principales causas de hospitalización en este brote, porque antes de eso hay que decir que la enfermedad se está comportando de forma bastante benigna, leve, muy a diferencia del África en que hay hasta 1 a 10% de letalidad. La letalidad ahora mismo en este brote de 50.000 personas es apenas 0.03%. O sea, nada más han muerto 13 personas en este brote de 50.000. Y los que han muerto usualmente es porque tienen además la infección por el VIH, por el virus de la inmunodeficiencia humana. De hecho, 40% de todos los casos, de todos los 50.000 casos, son también portadores del VIH. Y lógicamente, pues eso le da no solamente vulnerabilidad, sino también le puede dar mayor riesgo de tener complicaciones. Pero por ahora se ha comportado bastante benigna la enfermedad, ¿no? Y las 3 principales causas de hospitalización que estamos viendo es una, que no haya un entorno domiciliario adecuado como para que el enfermo guarde
se aísle y evite el contagio con los demás. Esa es la primera. La segunda es porque se ha visto que las ampollas ocurren dentro del ano y hacen una enfermedad que se llama proctitis o inflamación del ano, y es extremadamente dolorosa esa lesión. Entonces, muchos de estos pacientes requieren fármacos potentes para el dolor, opiáceos, incluso derivados de la morfina. Y la tercera causa de hospitalización es que muchas de estas lesiones cutáneas se pueden infectar secundariamente por bacterias que están en la piel normal, en la piel de todos nosotros. Entonces hacen abscesos y hay que drenar esos abscesos y hay que dar antibióticos. Esas son las tres principales causas de hospitalización, pero el porcentaje de hospitalizados en el mundo está alrededor del 8% solamente. 92% se maneja en su casa tranquilamente y la enfermedad evoluciona y se cura en el término de 3 a 4 semanas y ya la persona no es contagiosa. Ahora, para dejar bien claro el tema del contagio por contacto estrecho, si una persona tiene ya las lesiones en la piel, pero de pronto no es visible porque tiene camisa manga larga, qué sé yo, y esa persona abraza a otra persona, ¿es posible que a través de ese abrazo se pueda contagiar o es poco probable? Es muy poco probable porque las lesiones, de hecho, cuando están en los hospitales, los enfermos, se recomienda que los enfermos tapen sus lesiones, o sea, se les tapa las lesiones, para evitar precisamente el roce con las lesiones, ¿no? Porque el virus está dentro de la ampollita. Entonces es muy difícil que si yo tengo una camisa manga larga o tengo una sábana arriba, yo vaya a contagiar a alguien, ¿no? Tiene que ser contacto directo, y ese contacto directo muchas veces se da precisamente durante la relación sexual, ¿no? En que la piel está expuesta pues, de forma desnuda, ¿no? Acerca de los protocolos que ya se están siguiendo aquí en Panamá en el evento de que una persona pues se detecte o sienta algunos de los síntomas de los cuales usted nos hizo referencia y que ella misma se abstenga de tener una relación con otra persona y acuda al médico. ¿Cuán preparados estamos? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Si nuestro personal médico específicamente está cumpliendo con ese protocolo de atención adecuado, precisamente para evitar, doctor, que haya ese contagio. A ver, se ha hablado de comunitario, pero yo creo que 9 casos pudiéramos decir que hasta allá no hemos llegado, ¿o sí? Bueno, tú has hecho varios comentarios importantes, ¿no? Transmisión local, ¿no? Transmisión local quiere decir que hubo por lo menos un panameño que tuvo relación íntima con otro panameño dentro del territorio nacional y ese se contagió, ¿no? Así que esto es transmisión local, ¿no? Ya cuando uno habla más de comunitaria o de nacional, implicaría mayores números, ¿no? Que pueden darse, ¿no? Porque muchas veces estos grupos de riesgo tienen muchos contactos. La promiscuidad es alta en algunos sujetos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la propagación porque puede ser rápida a través de todos los contactos, ¿no? El otro punto que mencionaste que es importante es que la Organización Mundial de la Salud está recomendando a las parejas que después de que pase la infección, estamos hablando después de 3 a 4 semanas, en que todas las costras se caigan, ya esa persona no es infecciosa. Sin embargo, se ha aislado el virus de la viruela símica, sobre todo material genético, se ha aislado del semen hasta 3 meses después, en algunos pacientes, ¿no?, que ya han superado la enfermedad. Entonces, por eso se está recomendando el uso del preservativo 3 meses después en cualquier otra relación sexual que tenga esa persona, ya sea con su pareja masculina o incluso si está casado con su pareja femenina, ¿no? Precisamente porque ya no tiene lesiones, ya el contagio se daría más que nada por el semen, ¿no? Más que por las lesiones cutáneas porque ya han desaparecido, ¿no? Y el otro punto que mencionaste también importante es los protocolos en el sistema de salud. Nosotros nos hemos percatado que incluso hay personal de salud que tiene temor de contagiarse, ¿no? Pero lógicamente, pues sí, usando guantes, usando mascarillas, si hay un contacto íntimo de muy cerca, realmente no hay ninguna posibilidad o la posibilidad es mínima de que una persona se contagie dentro del ambiente hospitalario. De hecho,
prácticamente los casos que han ocurrido de esa manera han sido mínimos en el mundo, de 50.000, ¿no? Entonces, yo hago un llamado al todo el personal de salud para que realmente la obligación de nosotros es atender a cualquier persona, independientemente de la enfermedad que tenga, ¿no? Entonces, pero lógicamente, pues hay que utilizar todas las herramientas preventivas posibles para evitar también el contagio que se dé dentro del hospital o dentro de la clínica y atender al enfermo adecuadamente, ¿no? De hecho, doctor, ni siquiera esa relación íntima familiar ha arrojado resultados de contagio, por ejemplo, de las personas, o sea, de transmisión a las personas que ya han sido contagiadas o de estas personas a sus familiares. Ahora, doctor, antes de finalizar, porque el tiempo se nos ha agotado, pero importante, el tema de la vacuna, una vez se pueda contar con ella en el país, va como prioridad, obviamente, al personal de salud. En esa escala, ¿qué otro sector, ya sea de la población, serían los contagiados, en este caso, o cómo se ha podido de alguna manera esquematizar, por decirlo, llamarlo de alguna forma? La prioridad tiene que ser con los contactos de los casos. Esa es la prioridad. Una vez que se tenga la vacuna, hay que tratar de ponerle la vacuna a todos los contactos de casos. Por eso es importante que la gente diga cuáles son sus contactos, ¿no? Para vacunarlos y que no se propague la enfermedad. Ese sería el primer grupo prioritario. El segundo grupo es el personal de salud que atiende íntimamente o directamente a uno de estos enfermos, para que esté pues, prevenido y que no vaya a haber un accidente laboral o descuido en el uso de medidas preventivas, ¿no? Así que eso básicamente, esos serían los dos grupos prioritarios. Y después podría ser, por ejemplo, toda la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, que revelen su actividad de riesgo y que puedan ser identificados por el sistema de salud para ser vacunados. ¿Dónde quedarían en ese catálogo de prioridades, por ejemplo, las personas inmunosuprimidas, doctor? ¿Entrarían también en ese esquema de vacunación prioritario? Inmunosuprimidas, pero que tengan o que pertenezcan al grupo de hombres que tienen sexo con hombres o que sean contactos, lógicamente, ¿no? Los inmunosuprimidos seguramente pues es mucho más prioritario vacunar a un inmunosuprimido que pertenezca a estos grupos de riesgo, porque esos son los que pueden hacer una viruela un poco más grave. Es decir, no se ha dicho ni se ha pensado en vacunar a todo el mundo. No. No. No, porque el contacto es muy íntimo, ya se ha identificado cómo es el contacto, no es como el COVID o la gripe, ¿no? Que cualquiera se puede infectar. Aquí realmente no es cualquiera que se puede infectar, ¿no? Por ahora. No sabemos si evidentemente el virus muta en el tiempo y cambia un poco sus características. Los expertos no creen que eso vaya a pasar porque es un virus muy grande, es un virus ADN y no ARN, y los virus ADN no mutan frecuentemente. De hecho, se identificó hace 50 años en el África y solamente hay dos linajes del virus uno que circula en el centro del África, en el Congo, y otro hacia la región occidental, por Ghana, Nigeria, etc. Sí. Doctor, ya para concluir, quisiera pedirle en una dosis y en conclusión recomendaciones y reiterar de manera clara, reitero, basado en los derechos, sin estigmas, cómo puede transmitirse el virus monkeypox o la viruela del mono. Sí, la viruela símica se transmite básicamente por contacto con las lesiones cutáneas. Y como la mayoría de las lesiones cutáneas están en las áreas genitales, en este brote, lógicamente la actividad sexual es importante, ¿no? Y lo que se está viendo es que 97% de los casos han ocurrido en hombres que tienen sexo con hombres. Ese es el principal grupo de riesgo. Por eso es importante que estas personas que pertenecen a esos grupos den la información de forma transparente a los sistemas de salud para que puedan ser identificados los contactos y evitar la propagación del virus, ¿no? Y lógicamente pues a toda la comunidad, tanto médica como no médica, a la sociedad entera, evitar la estigmatización, no ponerle etiquetas a nadie, no hacer juicios de valor. Cada quien tiene su proyecto de vida completamente legítimo, para evitar precisamente que la gente evite dar la información que requiere el sistema de salud para una prevención eficaz, ¿no?
en la medida en que no se discrimine o estigmatice, llega mejor la información, hay mayor apertura y se logra precisamente generar esa conciencia. Doctor, gracias por acompañarnos esta tarde y por todas sus explicaciones. Gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo, doctor. Igual. Gracias. Chao.